La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las visiones de la beata Ana Catalina de Emmerich. Bienvenido, bienvenida a este capítulo 23, donde os leeré los siguientes títulos: En la morada de los ladrones, la primera ciudad egipcia, la fuente milagrosa, el ídolo de Heliópolis y la Sagrada Familia en Heliópolis. En la morada de los ladrones. La Santa Familia avanzó unas 2 leguas hacia el oriente por el camino principal. El último sitio donde llegaron, entre la Judea y el desierto, tenía el nombre de Mará. Pensé en el lugar donde había nacido Ana, pero no era este. Los habitantes eran bárbaros e inhospitalarios, y la Sagrada Familia no recibió ayuda alguna. Entraron más tarde en un gran desierto arenoso, donde no había camino ni nada que indicara la dirección que debían tomar, y no sabían qué hacer. Después de haber andado un poco, subieron por una cadena de montañas sombrías. Estaban de nuevo tristes y se pusieron a rezar de rodillas, clamando al Señor que los ayudase. Varios animales salvajes grandes se agruparon a su alrededor. Me pareció al principio que eran peligrosos, pero aquellas bestias no eran malas. Por el contrario, miraban a los viajeros amistosamente, como me mira el viejo perro de mi confesor cuando viene hacia mí. Entendí que aquellas bestias fueron mandadas para indicarles el camino. Miraban hacia la montaña, corrían delante, luego volvían, como hace un perro cuando quiere guiar a su dueño. Vi a la Sagrada Familia seguir a las bestias y, atravesando esas montañas, llegar a una región triste y agreste. Todo estaba oscuro y los viajeros caminaron a lo largo de un bosque, donde, fuera del camino, delante del bosque, había una choza de mal aspecto. A poca distancia de ella veíase colgada una lámpara de un árbol, que se distinguía desde lejos, destinada a atraer a los caminantes. El camino era difícil, cortado a trechos por zanjas. Había hoyos alrededor de la choza y por el camino hilos ocultos tendidos y unidos a unas campanillas puestas en la cabaña. Los ladrones eran de este modo avisados de la presencia de viajeros y salían a despojarlos. Esta cabaña no estaba siempre en el mismo lugar. Como era movible, sus habitantes la trasladaban de un lugar a otro, según las necesidades. Cuando la Sagrada Familia llegó a donde estaba la linterna, se encontró rodeada por el jefe de los ladrones y 5 de sus compañeros. Tenían al principio malas intenciones, pero vi que partía del niño Jesús un rayo luminoso que como una flecha tocó el corazón del jefe de la banda, el cual ordenó a su gente que no hicieran daño alguno a los viajeros. María vio este rayo luminoso llegar al corazón del jefe, porque a su vuelta contó el hecho a la profetisa Ana. El ladrón condujo a la Sagrada Familia a la cabaña, donde se encontraba su mujer y sus 2 hijos. Ya era de noche. El hombre contó a su mujer la impresión extraordinaria que le produjo la vista del niño. La mujer recibió a la Sagrada Familia con timidez, aunque con buena voluntad. Los viajeros se sentaron en el suelo, en un rincón de la casa, y comieron algo de lo que le llevaban. Los dueños de la casa se mostraron al principio tímidos y reservados, cosa no habitual en ellos, pero poco a poco se fueron acercando. Otros hombres albergaron al asno de José bajo un cobertizo. Aquella gente se animaron poco a poco y fueron colocándose en torno a la Sagrada Familia y conversaron. La mujer ofreció a María panecillos con miel y frutas y trajo agua para beber. El fuego estaba encendido en una excavación hecha de un rincón de la casa. La mujer arregló un sitio separado para María y le llenó a su pedido una gamella llena de agua para bañar al niño, lavando también sus pañales que puso a secar junto al fuego. María bañó al niño Jesús bajo una sábana. El ladrón estaba tan conmovido que dijo a su mujer: «Este niño judío no es un niño común, es un niño santo. Pídele a la madre que nos deje bañar a nuestro hijo leproso en el agua donde ha lavado a su hijo».
Quizás esto le cure su enfermedad. Cuando la mujer se acercó, la Virgen le dijo, antes que ella hablara, que debía bañar a su niño leproso en aquella agua. Y la mujer trajo a un muchacho de 3 años más o menos en sus brazos. Estaba muy comido por la lepra y su cara era toda una costra. El agua donde Jesús había sido bañado aparecía más clara que antes, y al ser puesto el niño dentro del agua, las costras se desprendieron y el niño se encontró perfectamente curado. La madre estaba fuera de sí de contenta y quería besar a María y al niño Jesús, pero María no se dejó tocar por ella ni tocar al niño. María le dijo que cavara una pequeña cisterna, echase el agua dentro y que la virtud curativa del agua pasaría a la cisterna. Conversó un rato con ella, la cual prometió dejar ese lugar en la primera oportunidad que se le presentara. Los padres sentían gran alegría por la curación del hijo, y habiendo acudido otros durante la noche, ellos les mostraban al niño contándoles lo acontecido. Los recién llegados, entre los cuales había algunos jóvenes, rodeaban a la Sagrada Familia, mirándola con gran asombro. Me extrañó más esa actitud de los bandidos al mostrarse tan respetuoso con la Sagrada Familia, porque los había visto esa misma noche asaltar a varios viajeros atraídos por la luz y conducirlos a una gran caverna que estaba más abajo, en el bosque. Esta caverna, con la entrada oculta por malezas, parecía servirles de depósito, porque había allí a varios niños robados de 7 a 8 años y a una vieja que cuidaba de todo lo que había almacenado. Allí adentro he visto vestidos, carpetas, carnes, camellos, carneros, animales grandes y presas de toda clase. Durante la noche vi a María descansando un rato, la mayor parte del tiempo sentada en su lecho. Salieron por la mañana temprano, provistos de alimentos que le habían dado los bandidos. Aquellas gentes los acompañó un trecho, los guiaron a través de varias zanjas y se despidieron de ellos con gran emoción. El jefe dijo a los viajeros de modo muy expresivo: «Acordaos de nosotros donde quiera que vayáis». Al oír estas palabras, vi de pronto la escena de la crucifixión y escuché al buen ladrón diciendo a Jesús: «Señor, acuérdate de mí cuando haya llegado tu reino». Reconocí en el buen ladrón al niño curado de lepra. La mujer del bandido dejó después de un tiempo la mala vida y fue a vivir a un sitio donde había descansado la Sagrada Familia. Allí había brotado una fuente y crecido un jardín de arbustos de bálsamos. Varias familias fueron más tarde a habitar en aquel lugar. La primera ciudad egipcia, la Fuente Milagrosa. He visto a la Sagrada Familia entrar en un lugar desolado. Se habían extraviado y vi que se acercaban reptiles de diversas clases, entre ellos unos lagartos con alas de murciélagos, que iban arrastrándose y muchas serpientes. No les hicieron daño alguno, más bien parecían que querían indicarles el camino. Algún tiempo después, no sabiendo ya qué dirección tomar, vi que les fue mostrado el camino por medio de un gracioso milagro. A ambos lados del camino brotó la rosa llamada de Jericó, con ramas de hojas rizadas que tenían florecitas en el centro. Avanzaron con alegría en medio de ellas, viendo que se alzaban las flores en toda la extensión que alcanzaba la vista. Este prodigio continuó por todo el desierto. A la Virgen le fue revelado que más tarde vendrían gentes del país a recoger estas flores para venderlas a viajeros extranjeros y comprar pan con el producto de la venta. En efecto, he visto que así sucedió más tarde. El nombre del lugar era Gad o Gose. Los he visto arribar en un lugar llamado, si mal no recuerdo, Leb o Lab, donde había agua, fosos, canales y diques. Para atravesar el arroyo lo hicieron en balsas de madera, en las cuales había unas tinas donde metían los asnos.
Los que los pasaron en las balsas fueron 2 hombres de feo aspecto, cetrinos, con narices muy chatas y labios gruesos, que andaban medio desnudos. Más tarde llegaron a unas casas apartadas de la población, pero al ver a los habitantes tan altaneros y soeces, no pararon ni hablaron con ellos. Habían llegado a la primera población pagana egipcia, habiendo viajado durante 10 días en territorio de Judea y otros 10 en el desierto. He visto a la Sagrada Familia en un país llano, en territorio egipcio. Aparecían grandes praderas donde pastaban los rebaños. Vi árboles a los cuales habían sujetado algunos ídolos semejantes a niños fajados. Las tiras que los sujetaban estaban cubiertas de figuras y caracteres. Algunos hombres gruesos, de corta estatura, vestidos al modo de los hilanderos que he visto en el país de los 3 reyes, rendían homenaje a esos ídolos. La Sagrada Familia se refugió en un corral, del cual salieron las bestias para dejarles lugar. No tenían en ese momento ni agua ni alimento, y nadie les dio cosa alguna. María apenas podía alimentar a su niño. Soportaron todos los sufrimientos humanos en esos días. Cuando finalmente llegaron algunos pastores a dar de beber a sus animales en un pozo cerrado, le dieron a José un poco de agua para satisfacer su pedido. Más tarde vi a la Sagrada Familia desprovista de todo socorro humano, atravesando un bosque, a la salida del cual había un datilero muy alto con gran número de dátiles en su extremidad superior, pendientes de un racimo. María se acercó al árbol, tomó en sus brazos al niño Jesús y alzándolo rezó una oración. El árbol inclinó su copa como arrodillándose ante ellos y pudieron así recoger su abundante fruta. El árbol quedó en la misma posición. Toda clase de gente del lugar seguía luego la Sagrada Familia, mientras María repartía dátiles a muchos niños desnudos que corrían detrás de ella. Como a un cuarto de legua, llegaron cerca de un sicómoro de grandes dimensiones y se metieron dentro del hueco del árbol, que estaba en gran parte vacío, ocultándose a la vista de la gente que los seguía, de tal modo que pasaron de largo por el lugar sin verlos y así pudieron pasar la noche ocultos. Los he visto al día siguiente seguir a través de un arenal. Sin agua y cansados, se detuvieron junto a un montículo del camino. María rezó con fervor y vi entonces flotar un manantial de agua tan abundante que regaba la tierra reseca del arenal. José le abrió un cauce para presar el agua en un hoyo que hizo y se detuvieron a descansar. María lavó y refrescó al niño, y José llenó su odre de agua y dio de beber al asno. He visto que se acercaban para refrescarse unos animales muy feos, como grandes lagartos y también tortugas. No hicieron daño alguno a la Sagrada Familia, sino que por el contrario la miraban con expresión de cariño amistoso. Vi que el agua brotada, después de recorrer un camino bastante largo, volvía a resumirse en la tierra a poca distancia de la primera fuente. La tierra regada por esta agua fue fecunda, de modo que de pronto se cubrió de abundante vegetación y creció allí el árbol del bálsamo en abundancia. A la vuelta de Egipto pudieron sacar bálsamo de esos mismos árboles. Más tarde este lugar fue conocido como el Monte del Bálsamo. Se establecieron allí varias personas, entre ellas la madre del niño leproso curado en la choza de los ladrones. Volví después a ver ese lugar. Un hermoso cerco de árboles de bálsamo rodeaba todo el monte, donde habían plantado otros frutales. Abrieron un pozo ancho y profundo, del cual sacaban agua por medio de una noria tirada por bueyes y que, mezclada con la fuente de María, la utilizaban para regar jardines y huertas. Sin esa mezcla, he entendido que el agua del pozo hubiera sido mala y dañosa. Noté también que los bueyes que tiraban de la noria
Dejaban de trabajar desde el sábado al mediodía hasta el lunes por la mañana. El ídolo de Heliópolis. Después de haber descansado y tomado alimentos, se encaminaron a una gran ciudad, bien construida, aunque por entonces medio ruinosa. Era Heliópolis, llamada también On. Este era el lugar donde en tiempos los hijos de Jacob habitaba el sacerdote egipcio Putifar, en cuya casa vivía la joven Asenet, la hija que había tenido. Dina, después que fue robada por los siquemitas y que se casó más tarde con José, virrey de Egipto. He visto que allí vivía cuando murió Jesús en la cruz. Dionisio el Areopagita. La ciudad había sido devastada por la guerra y fueron a establecerse toda clase de gentes en sus ruinosos edificios. Pasaron allí por un puente muy ancho y muy largo, a través de un río con varios brazos. Llegaron a una plazoleta situada delante de la puerta de la ciudad, bordeada por una especie de paseo. Había allí sobre una columna tronchada, más ancha en su base que en la altura, un ídolo grande con cabeza de buey, que tenía en sus brazos algo así como un niño fajado. Alrededor del ídolo había unas mesas de piedra sobre las cuales ponían sus ofrendas las gentes que venían de todas partes de la ciudad. Cerca de allí había un árbol corpulento bajo el cual la Sagrada Familia se detuvo a descansar. Hacía algunos momentos que estaban allí descansando cuando tembló la tierra. El ídolo tambaleó sobre su base y cayó a la tierra. Este hecho fue causa de gran tumulto. La gente comenzó a dar voces y acudieron varios hombres que trabajaban en el canal. Un buen hombre que había acompañado a la Sagrada Familia por el camino acudió también y la condujo rápidamente a la ciudad. Creo que era uno de los trabajadores del canal. Se hallaban fuera de la plaza cuando el pueblo, atribuyendo a ellos la caída de su ídolo, se enfureció contra ellos y los amenazaba e injuriaban. Mientras sucedía esto, la tierra tembló nuevamente. El árbol se desplomó, cortando sus raíces, y el suelo donde había estado el árbol y el ídolo se convirtió en un lodazal de agua negra y fangosa, donde se hundió el ídolo hasta los cuernos que sobresalían. También se hundieron en el pantano algunos perversos de aquella multitud furiosa. La Sagrada Familia continuó tranquila su viaje, dirigiéndose a la ciudad. Fueron a albergarse en un edificio sólido junto al templo, grande de un ídolo, donde encontraron sitios desocupados. La Sagrada Familia en Heliópolis. Una vez que atravesé el mar y fui a Egipto, vi a la Sagrada Familia habitando aún en la gran ciudad en ruinas. Esta ciudad se extiende a lo largo de un gran río de varios brazos y se ve desde lejos debido a su elevada posición. Hay algunas partes abovedadas debajo de las cuales corre el río. Para pasar a través de los brazos del río usan vigas colocadas sobre el agua. Vi allí, con gran admiración mía, restos de grandes edificios, torres en ruinas y templos en bastante buen estado. Había columnas que parecían torres, a las cuales se podía subir por la parte exterior, otras muy altas terminadas en punta y cubiertas con imágenes extrañas y figuras semejantes a perros acurrucados con cabeza humana. La Sagrada Familia habitaba las salas de un gran edificio, sostenido por un lado por gruesas columnas de poca altura, unas de canto recto y otras redondas. Bajo las columnas habitaban muchas personas. En la parte alta, encima del edificio, había un camino por el que se podía transitar y enfrente un gran templo de ídolos con dos patios. Delante de un espacio cerrado por un lado y abierto por otro, bajo una hilera de gruesos pilares, había hecho José una construcción liviana de madera, dividida en varias partes por medio de tabiques, donde habitaba la Sagrada Familia. Noté por primera vez
que detrás de aquellos tabiques tenían un altarcito ante el cual oraban. Era una mesa pequeña, cubierta por un paño rojo y otro blanco transparente. Encima pendía una lámpara. Más tarde vi a José ya bien instalado allí y que a menudo salía afuera a trabajar. Hacía bastones con pomos redondos en la extremidad, cestos y banquitos de 3 pies, y levantaba tabiques livianos con ramas entrelazadas y tejidas. Las gentes del país las untaban con un baño especial y las utilizaban para dividir las viviendas en compartimentos, contra los muros y aún dentro de los muros, que eran de mucho espesor. Con tablas delgadas y largas, hacían torrecitas livianas de 6 y 8 lados terminados en punta, con adornos redondos por remate. Una parte quedaba abierta, de modo que podía una persona refugiarse dentro como en una garita. Tenían escalones por fuera para poder subir hasta la punta de la torre. Delante de los templos de los ídolos y sobre las azoteas vi estas torrecitas, que parecían refugios para guardianes como defensa contra los ardores del sol. Vi a la Santísima Virgen ocupada de trenzar alfombras y en otros trabajos para los cuales se servía de un bastón con pomo. Me parecía que hilaba o hacía otra labor semejante. Vi a menudo gente que iba a visitarla y a ver al niño Jesús que estaba a su lado, en el suelo, en una cunita. Esta cunita la vi con frecuencia colocada sobre una tijera parecida a la de los aserradores. He visto al niño graciosamente acostado y una vez lo vi sentado mientras María tejía a su lado, tejiendo junto a sí una cestilla con utensilios. Había otras 3 mujeres allí. Los hombres que se habían refugiado en la ciudad ruinosa vestían como aquellos que hilaban algodón, que vi cuando fui al encuentro de los Reyes Magos. Pero estos llevaban unos vestidos cortos en torno del cuerpo. Vi muy pocos judíos, rondando con preocupación, como si no tuvieran autorización para habitar la ciudad. Al norte de Heliópolis, entre la ciudad y el río Nilo, que se dividía en varios brazos, estaba el país de Gesem. Allí había un lugar entre 2 canales, donde vivían muchos judíos que habían degenerado en la práctica de la religión. Como varios conocían a la Sagrada Familia, María hacía para ellos toda clase de labores femeninas con que ganarse el sustento. Estos judíos de Gesem tenían un templo que comparaban con el de Salomón, pero que era muy distinto. Vi otras veces a la Sagrada Familia viviendo en Heliópolis, cerca del templo de los ídolos de los que ya he hablado. José había construido, no lejos de allí, un oratorio para los judíos, porque antes de llegar José no tenían lugar donde ejercer su culto religioso. El oratorio terminaba en una cúpula liviana, que se podía abrir al aire libre. En el centro había una mesa donde colocaban rollos escritos. El sacerdote o escriba de la ley era un anciano. Los hombres se colocaban a un lado y las mujeres a otro, cuando se reunían para rezar. Vi a la Virgen Santísima la primera vez que fue con el niño al oratorio. Estaba sentada en el suelo, apoyada sobre un brazo. El niño Jesús, vestido de celeste, estaba delante de ella, con las manecitas juntas sobre el pecho. José parábase detrás de ella, cosa que hacía siempre, a pesar de que los demás se sentaban. Me fue mostrado al niño Jesús cuando era ya grandecito y recibía la visita de otros niños. Ya podía hablar y corretear. Estaba casi siempre al lado de José y lo acompañaba cuando salía. Tenía un vestidito semejante a una túnica hecha de una sola pieza. Como habitaban junto a un templo de ídolos, algunos de ellos cayeron hechos pedazos. Había quienes se acordaban de la caída de aquel gran ídolo que estaba delante de la puerta cuando ellos llegaron y atribuían el hecho a la cólera de los dioses contra ellos. A causa de esto tuvieron que sufrir muchas molestias y persecuciones. Hasta aquí el episodio de hoy.
Para el viernes os tengo los siguientes capítulos: La matanza de los inocentes, Santa Isabel vuelve a huir con el niño Juan y la Sagrada Familia se dirige a Matarea. Os vuelvo a poner al final de este vídeo la programación durante esta semana para que sepáis los días que subo los podcasts. Y bueno, aparte he estado mirando y ya queda poquito de este. Yo creo que, si Dios quiere, la semana que viene lo terminaremos y empezaría con las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich de la vida pública de Jesús. Espero que también os guste. Bendiciones.